si su frecuencia sea increíblemente demasiado alta y, si la situación no cambia, puedes morir a causa de un golpe de calor en cuestión de horas. Los golpes de calor, por supuesto, no constituyen un fenómeno nuevo. Sin embargo, a medida que la atmósfera se caliente y se cargue de humedad, el problema se agravará. En las regiones más expuestas a este peligro, el Golfo Pérsico, el sur de Asia y algunas zonas de China, habrá épocas del año en que cientos de millones de personas corran el riesgo de morir. Como muestra de lo que sucede cuando estos efectos empiezan a acumularse, veamos el impacto que tendrán en los individuos. Imagina que eres un joven y próspero ganadero y agricultor que cultiva maíz y soja en Nebraska en el año 2050. ¿Cómo os afectaría el cambio climático a ti y a tu familia? Estás en medio de Estados Unidos, lejos de la costa, la crecida de los niveles del mar no te perjudicará de forma directa. El calor, sí. En la década de 2010, cuando eras niño, la temperatura superaba los 32 grados unos 33 días al año. Hoy eso ocurre entre 65 y 70 veces al año. La lluvia también es mucho menos fiable. Durante tu infancia podías contar con unos 630 milímetros anuales. Ahora hay años en que se reduce a 550 milímetros y otros en que aumenta hasta 740 milímetros. A lo mejor has acondicionado tu explotación agrícola tanto para los días más cálidos como para la imprevisibilidad pluvial. Años atrás, invertiste en nuevas variedades de plantas que toleran el calor adicional y has encontrado soluciones alternativas que te permiten permanecer bajo techo durante las horas más tórridas del día. No te encantó gastar dinero en esas plantas y arreglos, pero prefieres eso a la alternativa. Un día, se desata una fuerte tormenta de improviso. Los ríos desbordan los diques que llevan siglos conteniendo las aguas, y se te inunda la finca. Se trata de una de esas crecidas a las que tus padres se habrían referido como, la inundación de cada 100 años, pero a partir de ahora te sentirás afortunado si solo se produce una cada década. El agua se lleva por delante una parte importante de los cultivos de maíz y soja, y el grano almacenado acaba tan empapado que se pudre y no te queda otra que desecharlo. En teoría, podrías vender el ganado para compensar las pérdidas, pero todo el pienso se ha visto arrastrado por la crecida, así que no podrás mantener a los animales con vida durante mucho tiempo. Al final, las aguas vuelven a su cauce y descubres que las carreteras, los puentes y las vías férreas cercanas han quedado inutilizados. Eso no solo te impide enviar el grano que has podido salvar. También dificulta que los camiones te entreguen las semillas que necesitas para la siguiente temporada de siembra, suponiendo que los campos aún estén en condiciones. Todo un desastre que podría acabar con tu carrera de agricultor y obligarte a vender terrenos que han pertenecido a tu familia durante generaciones. Podría parecer que he elegido de forma interesada el ejemplo más extremo, pero lo cierto es que ya están ocurriendo cosas así, sobre todo a agricultores pobres, y dentro de unas décadas sucederán a muchas más personas. Y, aunque he pintado un cuadro bastante desolador, si adoptamos una perspectiva global, veremos que las cosas serán mucho más duras para los 1.000 millones de personas más desfavorecidas del mundo, gente a la que ya le cuesta salir adelante y a la que le costará aún más a medida que el clima empeore. Ahora imagina que eres una mujer de la India rural y que tanto tú como tu esposo vivís de la agricultura de subsistencia, lo que significa que entre vosotros y vuestros hijos consumís casi todos los alimentos que producís. En ocasiones, en temporadas especialmente buenas, os sobra lo suficiente para venderlo y comprar medicinas para los niños o enviarlos a la escuela. Por desgracia, las olas de calor se han hecho tan habituales que la vida en la aldea se está volviendo insostenible. Ya no es raro que el termómetro supere los 48 grados durante varios días seguidos, y entre las altas temperaturas y las plagas que por primera vez infestan los campos, resulta casi imposible mantener con vida los cultivos. Aunque los monzons han inundado otras regiones del país, tu comunidad ha recibido menos precipitaciones de lo normal, por lo que encontrar agua es tan difícil que sobrevivís a base del chorrito que sale de una tubería en la que se restablece el suministro unas pocas veces por semana. Cada día resulta más complicado alimentar a la familia. Ya habéis enviado a vuestro hijo mayor a trabajar en una gran ciudad situada a cientos de kilómetros de distancia porque no podíais costear sus necesidades básicas.
Uno de vuestros vecinos se suicidó por su incapacidad para seguir manteniendo a su familia. Debéis tú y tu marido quedaros en la aldea e intentar vivir de las tierras que conocéis o abandonarlas y mudaros a una zona más urbana para intentar ganaros la vida allí. Es un dilema desgarrador, pero mucha gente en el mundo ya se está viendo obligada a tomar decisiones parecidas, con resultados descorazonadores. Debido a la peor sequía jamás registrada en Siria, que duró desde 2007 hasta 2010, cerca de unas 5 millones de personas emigraron de las zonas agrícolas a las ciudades, lo que contribuyó a abonar el terreno para el conflicto armado que se desencadenó en 2011. El cambio climático multiplicó por 3 las probabilidades de que se produjera una sequía así. En 2018, ya había cerca de 13 millones de sirios desplazados. Este problema no hará sino empeorar. Un estudio sobre la relación entre los choques climáticos y las solicitudes de asilo para la Unión Europea reveló que, incluso con un calentamiento moderado, estas solicitudes podrían aumentar en un 28%, hasta 450.000 al año, antes de final de siglo. El mismo estudio calculaba que para 2080 el rendimiento menor de los cultivos provocaría que entre el 2 y el 10% de los adultos mexicanos intentaran cruzar la frontera con Estados Unidos. Planteemos el asunto en términos con los que puedan identificarse todos los que están viviendo la pandemia de la COVID-19. Si queremos entender la magnitud de los daños que traerá consigo el cambio climático, imaginemos que el sufrimiento ocasionado por el coronavirus se prolongara durante un periodo mucho más largo. La pérdida de vidas y el dolor causados por la pandemia son equivalentes a los que sobrevendrán con regularidad si no eliminamos las emisiones de carbono en todo el mundo. Empecemos por la pérdida de vidas. ¿Cuántas personas fallecerán debido a la COVID-19 en comparación con el cambio climático? ¿Cómo queremos contraponer sucesos que tienen lugar en momentos distintos? La pandemia en 2020 y el cambio climático hacia 2030, y la población mundial cambiará durante ese tiempo, no podemos cotejar las cifras absolutas de muertes. En lugar de eso, nos basaremos en la tasa de mortalidad, es decir, el número de decesos por cada 100.000 habitantes. Si promediamos los datos de las pandemias de la gripe de 1918 y de la COVID-19 a lo largo de un siglo, podemos hacer un cálculo aproximado del incremento de la tasa de mortalidad global causado por una pandemia mundial, unas 14 muertes por cada 100.000 personas al año. ¿Cómo se compara esto con el cambio climático? Se prevé que, para mediados de este siglo, el aumento de las temperaturas ocasionará un incremento igual en las tasas de mortalidad globales, 14 muertes por cada 100.000 habitantes. A finales de siglo, si el crecimiento de las emisiones continúa siendo elevado, el cambio climático podría ser responsable de 75 muertes más por cada 100.000 personas. En otras palabras, para el año 2050 el cambio climático podría resultar tan mortífero como el nuevo coronavirus, y para 2100, 5 veces más mortífero. El panorama económico también es sombrío. Las consecuencias probables del cambio climático y de la COVID-19 varían de forma considerable en función del modelo económico con el que se trabaje. La conclusión, no obstante, es inequívoca: en la década que viene o en las próximas 2 décadas, el cambio climático seguramente causará perjuicios tan graves como una pandemia de magnitud similar a la de la COVID-19 cada 10 años. Y para finales del siglo XXI serán aún peores si el mundo no endereza el rumbo en cuestión de emisiones. Es posible que muchas predicciones incluidas en este capítulo te resulten familiares si has seguido las noticias sobre el cambio climático. Sin embargo, a medida que ascienda la temperatura, estos problemas serán cada vez más frecuentes, más graves y afectarán a más gente. Por otra parte, existe la posibilidad de que se produzca una alteración climática catastrófica y relativamente repentina si, por ejemplo, grandes extensiones del suelo permanentemente congelado de la Tierra, también llamado permafrost, se calientan lo suficiente para fundirse y liberan las ingentes cantidades de gases de efecto invernadero, sobre todo metano, que permanecen atrapados en su interior. A pesar de que aún reina la incertidumbre sobre algunas cuestiones científicas, poseemos los conocimientos suficientes para saber que lo que se avecina no es bueno. Hay 2 cosas que cabe hacer al respecto: adaptación.
podemos intentar minimizar el impacto de los cambios que ya se han producido y de los que sabemos que vendrán. Como los más perjudicados por el cambio climático serán los más desfavorecidos del mundo, en su mayoría agricultores, la adaptación constituye uno de los principales focos de interés del equipo agropecuario de la Fundación Gates. Por ejemplo, estamos destinando fondos a numerosas investigaciones sobre nuevas variedades de cultivos resistentes a las sequías y las inundaciones, que se volverán más habituales y extremas en las próximas décadas. En el capítulo 9 ahondaremos en el tema de la adaptación y esbozaremos algunos de los pasos que hay que dar. Atenuación. La mayor parte de este libro no trata sobre la adaptación. Trata sobre la otra medida que debemos tomar, dejar de aportar gases de efecto invernadero a la atmósfera. Si queremos tener alguna posibilidad de prevenir el desastre, los mayores emisores del mundo, los países más ricos, tendrán que alcanzar las emisiones netas nulas antes de 2050. Los países de renta media deberán cumplir el mismo objetivo poco después, y finalmente el resto del mundo habrá de seguir su ejemplo. Algunas personas se oponen a la idea de que los países ricos deberían ser los primeros. ¿Por qué hemos de pagar el pato nosotros? No es simplemente porque hemos causado gran parte del problema, aunque es cierto, sino también porque representa una magnífica oportunidad económica. Los países que funden con éxito empresas e industrias neutras en carbono serán los que lideren la economía global en las próximas décadas. Los países ricos son los mejor posicionados para desarrollar soluciones climáticas innovadoras. Son los que cuentan con financiación del gobierno, universidades orientadas a la investigación, laboratorios nacionales y empresas emergentes que atraen talento de todo el mundo, por lo que tendrán que abrir el camino. Quien logre realizar grandes avances en materia de energía y demostrar que pueden funcionar a escala mundial y a bajo coste, encontrará multitud de clientes entusiastas en las economías en desarrollo. A mi juicio, existen muchas vías para llegar a las cero emisiones. Antes de explorarlas en detalle, debemos evaluar la dificultad que entrañará el viaje. 2. No será fácil. Te ruego que no te desanimes por el título del capítulo. Espero que a estas alturas haya quedado claro que creo que podemos alcanzar la meta del cero, y en los capítulos siguientes intentaré explicarte a grandes rasgos por qué lo creo así y qué hará falta para conseguirlo. Pero no podemos solucionar un problema como el cambio climático sin analizar con sinceridad todo lo que tenemos que hacer y los obstáculos que debemos superar. Así que, desde la confianza en que encontraremos las soluciones, incluida la manera de llevar a cabo una transición rápida para abandonar los combustibles fósiles, echemos un vistazo a los principales escollos a los que nos enfrentamos. Los combustibles fósiles son como el agua. Soy un gran admirador del difunto escritor David Foster Wallace. Estoy leyendo poco a poco todas sus obras como preparación para acometer su mastodóntica novela La broma infinita. Cuando, en 2005, Wallace pronunció el discurso inicial, ahora famoso, en la ceremonia de graduación en el Kenyon College, comenzó con este cuento: dos peces están nadando por ahí cuando de pronto se cruzan con un pez más viejo que los saluda con la cabeza y les dice: buenas, chicos. ¿Qué tal está el agua? Los dos peces más jóvenes siguen nadando un rato, hasta que uno se vuelve hacia el otro y pregunta: ¿qué demonios es el agua? La moraleja más inmediata del chiste de los peces, explicaba Wallace, es que las realidades más evidentes, omnipresentes e importantes suelen ser las más difíciles de ver y sobre las que más cuesta hablar. Lo mismo ocurre con los combustibles fósiles. Su presencia está tan generalizada que cuesta darse cuenta de todas las maneras en que afectan a nuestra vida, junto con otras fuentes de gases de efecto invernadero. Creo que puede ser útil comenzar por los objetos de uso cotidiano y continuar a partir de ahí. ¿Te has lavado los dientes esta mañana? El cepillo seguramente contiene plástico, un derivado del petróleo, que es un combustible fósil. Si has desayunado, las gramíneas de las que proceden tus tostadas y tus cereales se cultivaron con un fertilizante cuya fabricación emite gases de efecto invernadero. Las cosechó un tractor hecho de acero, que se elabora con combustibles fósiles mediante un proceso que libera carbono, y que funciona con gasolina. Si te has comido una hamburguesa para almorzar, como hago yo mismo de vez en cuando, la cría de vacuno contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Las vacas se tiran eructos y pedos de metano,
al igual que el cultivo y la cosecha del trigo del que se compone el pan. Si te has vestido, es posible que tu ropa contenga algodón, que también se fertiliza y se cosecha, o poliéster, producido a partir del etileno, otro derivado del petróleo. Si has utilizado papel higiénico, esto implica más árboles talados y más emisiones de carbono. Si el vehículo en el que has ido al trabajo o a clase era eléctrico, genial, aunque probablemente se utilizó algún combustible fósil para generar esa electricidad. Si te has desplazado en tren, este circulaba sobre vías de acero y a través de túneles de cemento, un material que se fabrica con combustibles fósiles a través de un proceso que desprende carbono como subproducto. El coche o autobús en el que has viajado está hecho de acero y plástico. Lo mismo sucede con la bicicleta en la que montaste el fin de semana. Las carreteras por las que has conducido contienen cemento y asfalto, un derivado más del petróleo. Si vives en un bloque de pisos, seguramente está rodeado de cemento. Si vives en una casa de madera, esta fue cortada y trabajada con máquinas con motor de gasolina, hechas a su vez de acero y plástico. Si tu hogar o tu oficina cuentan con calefacción o aire acondicionado, no solo gasta una cantidad considerable de energía, sino que el refrigerante del acondicionador de aire puede ser un potente gas de efecto invernadero. Si te encuentras sentado en una silla de metal o plástico, eso representa más emisiones. Además, prácticamente todos esos objetos, desde el cepillo de dientes hasta los materiales de construcción, se transportaron desde algún sitio en camiones, aviones, trenes y barcos, todos construidos a base de combustibles fósiles e impulsados por ellos. En otras palabras, los combustibles fósiles están por todas partes. Pensemos en el petróleo, por ejemplo, el mundo consume más de 15,000 millones de litros al día. Cuando un producto cualquiera se utiliza en esas cantidades, no es posible prescindir de él de la noche a la mañana. Y, lo que es más, hay una muy buena razón para la omnipresencia de los combustibles fósiles, son muy baratos. El petróleo es más barato que un refresco, dicen. La primera vez que lo oí, no me lo creía, pero es cierto. Hagamos números, un barril de petróleo contiene casi 159 litros. A un precio medio de $42 por barril en 2020, sale a $0,27 por litro. Por otro lado, en Costco se pueden comprar 8 litros de refresco por $6, lo que equivale a $0,75 por litro. Incluso teniendo en cuenta las fluctuaciones en el precio del petróleo, la conclusión viene a ser la misma: todos los días, personas de todo el mundo dependen de más de 15,000 millones de litros de un producto que cuesta menos que la Coca-Cola Light. No es casualidad que los combustibles fósiles tengan un precio tan bajo. Son abundantes y fáciles de transportar. Hemos creado grandes multinacionales dedicadas a realizar perforaciones, a procesarlos y transportarlos, así como a desarrollar innovaciones que mantienen los precios bajos. Dichos precios no reflejan los daños que ocasionan, las maneras en que su extracción y quema contribuyen al cambio climático, la contaminación y la degradación medioambiental. Exploraremos esta cuestión más a fondo en el capítulo 10. El mero hecho de pensar en este problema puede provocar vértigo, pero no tiene por qué paralizarnos. Si aprovechamos las fuentes limpias y renovables con las que ya contamos y, al mismo tiempo, llevamos a cabo avances en materia de energía neutra en carbono, descubriremos el modo de reducir las emisiones netas a cero. La clave reside en conseguir que las soluciones limpias sean tan baratas, o casi tan baratas, como la tecnología actual. Sin embargo, debemos darnos prisa, porque no se trata solo de los países ricos. En casi todo el mundo, la gente vive más años y de forma más saludable. La calidad de vida está mejorando. Hay una demanda creciente de coches, carreteras, edificios, frigoríficos, ordenadores, aires acondicionados y la energía necesaria para que todo ello funcione. Como consecuencia, la cantidad de energía consumida por persona aumentará, y lo mismo ocurrirá con la cantidad de gases de efecto invernadero emitida por persona. Incluso la construcción de la infraestructura necesaria para generar toda esta energía, las turbinas eólicas, los paneles solares, los reactores nucleares y las instalaciones de almacenamiento de electricidad,
entre otras cosas, comportará la emisión de más gases de efecto invernadero. Sin embargo, no es solo que cada persona consumirá más energía. La población mundial también aumentará. Se calcula que alcanzará los 10,000 millones hacia finales de siglo. Además, gran parte de este incremento se está produciendo en ciudades con una mayor intensidad de emisiones. La velocidad del proceso de urbanización es sobrecogedora. El parque edificado del mundo, una medida basada tanto en el número de edificios como en su tamaño, se duplicará antes de 2060. Eso equivale a construir una ciudad como Nueva York cada mes durante 40 años, y se debe principalmente al crecimiento de los países en desarrollo como China, India y Nigeria. Supone una buena noticia para todos aquellos cuya calidad de vida mejora, pero una mala noticia para el clima en el que vivimos todos. Recordemos que casi el 40% de las emisiones del mundo las produce el 16% más rico de la población, y eso sin contar las que derivan de la elaboración de productos que se fabrican en otros lugares pero se consumen en países desarrollados. ¿Qué sucederá a medida que más gente acceda al estilo de vida del 16% más rico? La demanda de energía mundial se incrementará un 50% antes de 2050 y, si la tendencia no cambia, las emisiones de carbono aumentarán en la misma medida. Incluso si por arte de magia los países desarrollados alcanzaran la meta del cero hoy mismo, el resto del mundo seguiría emitiendo cada vez más. Sería inmoral y poco práctico intentar evitar que quienes se encuentran en los peldaños inferiores de la escala económica traten de ascender. No podemos esperar que los pobres continúen siéndolo solo porque los países ricos vertieron demasiados gases de efecto invernadero a la atmósfera, y, aunque quisiéramos, no habría manera de obligarlos. En lugar de eso, debemos lograr que las personas de bajos ingresos suban por la escalera sin empeorar el cambio climático. Tenemos que llegar al cero, generando más energía que en la actualidad, pero sin añadir carbono a la atmósfera, lo antes posible. Por desgracia, la historia no está de nuestra parte. A juzgar por el tiempo que han tardado en consolidarse las transiciones anteriores, lo antes posible, parece algo muy lejano. Ya hemos hecho cosas similares, pasar a depender de una fuente energética distinta, y siempre nos ha llevado décadas y décadas. Los mejores libros que he leído en torno al tema son Energy Transitions y Energy Myths and Realities, de Václav Smil, de los que he tomado prestadas ideas y datos. Durante gran parte de la historia de la humanidad, nuestras principales fuentes de energía han sido nuestros propios músculos, los animales que realizaban tareas como tirar del arado y las plantas que quemábamos. Los combustibles fósiles no representaban ni la mitad del consumo energético mundial hasta finales de la década de 1890. En China, su uso no se generalizó hasta la década de 1960. Hay zonas de Asia y el África subsahariana donde esta transición aún no se ha producido. Pensemos ahora en cuánto tardó el petróleo en volverse fundamental para la producción de energía. Empezó a explotarse comercialmente en la década de 1860. Medio siglo después, representaba solo el 10% de la producción energética. Tardó 30 años más en llegar al 25%. El gas natural siguió una trayectoria parecida. En 1900 representaba el 1% de la energía del mundo. Tardó 70 años en alcanzar el 20%. La fisión nuclear, más rápida, pasó del 0 al 10% en 27 años. Este gráfico muestra cómo crecieron varias fuentes de energía a lo largo de 60 años. Entre 1840 y 1900, el carbón pasó de constituir el 5% de la producción de energía mundial a casi el 50%. En cambio, en los 60 años que median entre 1930 y 1990, el gas natural llegó solo al 20%. En resumen, las transiciones energéticas llevan mucho tiempo. El problema no radica únicamente en el origen de los combustibles. También se tarda mucho en adoptar nuevos tipos de vehículos. El motor de combustión interna se introdujo en la década de 1880. ¿Cuánto tiempo tuvo que transcurrir para que la mitad de las familias urbanas dispusiera de coche? Entre 30 y 40 años en Estados Unidos, y entre 70 y 80 años en Europa. Es más,
la necesidad actual de acometer una transición energética obedece a un factor que hasta ahora nunca nos había importado. En el pasado, cambiábamos de una fuente a otra porque la nueva era más barata y potente. Cuando dejamos de quemar tanta leña y empezamos a usar más carbón, por ejemplo, fue porque 1 kilo de carbón nos proporcionaba más luz y calor que 1 kilo de leña. O analicemos un ejemplo más reciente en la historia de Estados Unidos. Utilizamos más gas natural y menos carbón para generar electricidad. ¿Por qué? Porque las nuevas técnicas de perforación lo abarataron mucho. Era una cuestión económica, no medioambiental. De hecho, que el gas natural sea mejor o peor que el carbón depende de cómo se calculen los equivalentes de dióxido de carbono. Algunos científicos sostienen que el gas puede potenciar el cambio climático incluso más que el carbón, en función de la cantidad que se filtre durante su procesamiento. A la larga, usaríamos cada vez más las renovables de forma espontánea, pero, por sí solo, este crecimiento se producirá con demasiada lentitud y, como veremos en el capítulo 4, si no va acompañado de la innovación, no bastará para llevarnos hasta la meta del cero. Tenemos que forzar la marcha para llevar a cabo una transición anormalmente rápida. Esto introduce un grado de complejidad, tanto en las políticas públicas como en la tecnología, al que nunca hemos tenido que enfrentarnos. Y, a todo esto, que son tan lentas las transiciones energéticas. ¿Por qué? Las centrales de carbón no son como los chips de los ordenadores. Sin duda habrás oído hablar de la ley de Moore, la predicción formulada por Gordon Moore en 1965 según la cual la potencia de los microprocesadores se duplica cada 2 años. Resultó que Gordon tenía razón, por supuesto, y la ley de Moore es una de las razones por las que las industrias de la informática y el software despegaron con tanta fuerza. La creciente potencia de los procesadores permitió escribir mejores programas, y esto disparó la demanda de ordenadores, lo que por su parte incentivó a las empresas de hardware a seguir mejorando sus máquinas, gracias a lo cual el software es cada vez mejor, y así sucesivamente, en un bucle de retroalimentación positiva. La ley de Moore se cumple porque las empresas no dejan de descubrir nuevas maneras de crear transistores, los interruptores diminutos que hacen funcionar los ordenadores, cada vez más pequeños. Un chip fabricado hoy en día tiene aproximadamente 1 millón de veces más transistores que los que se fabricaban en 1970, lo que lo hace 1 millón de veces más potente. Algunos creen que la ley de Moore indica que podemos realizar el mismo progreso exponencial en lo que a la energía se refiere. Si los chips informáticos mejoran tanto tan deprisa, seguro que lo mismo puede ocurrir con los coches y los paneles solares, ¿no? Por desgracia, no. Los chips representan la excepción. Mejoran porque encontramos el modo de abarrotarlos con cada vez más transistores, pero no existe un avance equivalente para lograr que los coches consuman 1/1000ª parte de gasolina. Recordemos que el primer modelo T que salió de la línea de montaje de Henry Ford en 1908 rendía hasta 9 km por litro. Mientras escribo esto, el híbrido más avanzado del mercado recorre hasta 24,6 km por litro. En más de un siglo, la eficiencia energética de los coches ni siquiera ha llegado a triplicarse. Los paneles solares tampoco se han vuelto 1 millón de veces mejores. Cuando en la década de los 70 se introdujeron las células fotovoltaicas de silicio cristalino, transformaban en electricidad cerca del 15% de la luz del sol que incidía en ellas. Hoy transforman aproximadamente un 25%. Se trata de una mejora considerable, pero muy alejada de la ley de Moore. La tecnología es solo una de las razones por las que la industria de la energía no puede cambiar tan deprisa como la informática. También está la cuestión del tamaño. La industria energética es sencillamente gigantesca. Factura cerca de $5 billones al año, lo que la convierte en uno de los sectores más importantes del planeta. Todas las estructuras tan grandes y complejas son reacias al cambio. Además, de forma consciente o no, hemos fomentado mucho la inercia en la industria de la energía. Para situarnos en contexto, analicemos cómo funciona el negocio del software. Aquello que sale a la venta no tiene que estar aprobado por ninguna agencia reguladora.